En las profundidades del abismo, oculto a los ojos de los hombres, existe un ser que pocos conocen, pero que la Biblia menciona de forma directa, inquietante y precisa. Su nombre no evoca paz, su presencia no trae consuelo, su identidad está ligada al juicio, al caos, a lo inevitable. Ese ser es Abadón. Quizás pienses que esto suena a fantasía, a superstición, a un mito olvidado en los rincones más oscuros de las Escrituras, pero no es así. El nombre Abadón está escrito en las páginas de la Biblia, no como un simple símbolo, sino como una advertencia. Una advertencia que, como tantas otras, la humanidad ha preferido ignorar. Hoy vamos a sumergirnos en ese misterio. Vamos a explorar qué revela realmente la palabra de Dios sobre Abadón, el ángel del abismo, el destructor. Vamos a entender por qué su nombre aparece justo en uno de los momentos más oscuros de la profecía bíblica. Y lo más importante, cuál es su papel en los eventos finales que se acercan, aunque muchos prefieran cerrar los ojos. No estamos hablando de especulaciones, no estamos hablando de leyendas populares. Estamos hablando de un nombre sellado en el Apocalipsis, de una figura que, según las Escrituras, liderará a las fuerzas que emergerán cuando el abismo se abra y el mundo conozca cara a cara lo que hasta ahora solo ha leído en palabras antiguas. El destructor tiene un nombre, el abismo existe, y aunque muchos se burlen, la verdad permanece escrita esperando ser revelada. Desde los primeros libros de la Biblia hasta el último capítulo de Apocalipsis, los nombres tienen peso, propósito y poder. No son simples etiquetas. En la mentalidad hebrea, un nombre revela la esencia de lo que se nombra. Por eso, cuando la Escritura presenta a Abadón, no lo hace de forma accidental. Ese nombre tiene una carga espiritual, profética y sobre todo una advertencia implícita. En su lengua original, el hebreo, Abadón significa literalmente destrucción o lugar de destrucción. En griego, la lengua en la que se escribió el Nuevo Testamento se le llama Apolión, que también significa el destructor. No estamos hablando de un concepto abstracto ni de un simple apodo. Se trata de un título que describe con precisión su identidad, su misión y su rol en el escenario final de la humanidad. Abadón no es un demonio cualquiera, perdido entre las páginas del folclore o la superstición. No es un invento humano para infundir miedo. Es un líder, un príncipe. Una figura espiritual cuya existencia está relacionada directamente con uno de los lugares más temidos en la dimensión espiritual, el abismo. Cuando la Biblia habla del abismo, no se refiere a un pozo físico o a una simple cueva subterránea. El abismo es el espacio reservado en la creación espiritual para contener a aquello que ni siquiera debería caminar entre los hombres. Es un lugar sellado, invisible, inaccesible para el ser humano, pero muy real en el ámbito espiritual. Y Abadón es quien lo gobierna. Su nombre, su función, su presencia están asociadas al control, al liderazgo y al poder sobre las profundidades. Según las Escrituras, cuando ese abismo se abra, no será por accidente, no será una casualidad cósmica. Será el cumplimiento de una secuencia profética que lleva siglos escrita y que muchos ignoran a su propio riesgo. La humanidad vive distraída, confiada, atrapada en sus pequeños conflictos cotidianos. Pero las Escrituras nos advierten que hay cosas que se mueven en el mundo invisible, en el plano espiritual, que están mucho más cerca de manifestarse de lo que creemos. Y cuando ese momento llegue, el nombre de Abadón no será un concepto olvidado en los antiguos textos, será una realidad que todos, creyentes o no, deberán enfrentar. Para comprender de verdad quién es Abadón y qué representa en el plan profético, no hace falta especular. La Biblia,
en el libro del Apocalipsis lo menciona de forma directa, con un nivel de detalle que no deja lugar a las interpretaciones vacías. En el capítulo 9 de ese libro, en medio de visiones de catástrofes y advertencias, donde aparece el momento en que el abismo, ese lugar de confinamiento espiritual, se abre y deja escapar aquello que ha estado encerrado por voluntad divina. El pasaje describe un escenario estremecedor. La quinta trompeta suena y con ella comienza un juicio que va más allá de lo que la humanidad ha conocido. El texto dice que una estrella cae del cielo a la tierra y se le entrega la llave del pozo del abismo. Al abrirlo, un humo denso emerge, oscureciendo el cielo y el sol. De ese humo salen criaturas descritas como langostas, pero su apariencia dista mucho de cualquier criatura natural. Estas langostas tienen cuerpos como caballos preparados para la guerra, rostros con rasgos humanos, cabello semejante al de una mujer, dientes afilados como de león y corazas de hierro. El ruido de sus alas se asemeja al estruendo de carros de combate y su sola descripción despierta un temor que trasciende la imaginación humana. Su misión no es exterminar cosechas ni destruir lo material. Su propósito es aún más siniestro. Tienen la capacidad de atormentar a los seres humanos durante 5 meses. No pueden matar, pero su picadura provoca un sufrimiento tan insoportable que las personas desearán la muerte y sin embargo no la encontrarán. Es un castigo espiritual, psicológico y físico que expone la fragilidad del ser humano cuando se enfrenta a realidades que no puede comprender ni controlar. Y es en ese contexto que se revela el liderazgo de estas criaturas. El versículo 11 dice con claridad: «Y tienen por rey sobre ellas al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión». Este ángel no aparece como un enemigo aislado o como un espíritu errante. Tiene autoridad, tiene un ejército, y su identidad está vinculada directamente al cumplimiento de las advertencias finales que Dios dejó registradas para la humanidad. El pasaje no habla en metáforas ni en lenguaje simbólico. El Apocalipsis, aunque complejo, contiene advertencias concretas. No se trata de un poema oscuro, sino de una revelación dirigida a los que tengan oídos para escuchar y ojos para ver. Muchos prefieren pensar que estos textos son solo alegorías. Otros simplemente los ignoran. Pero la realidad es que las Escrituras han demostrado una y otra vez que lo que Dios anuncia se cumple y que las advertencias sobre el final de los tiempos no son una excepción. Desde que el ser humano existe, ha intentado dividir el mundo espiritual en 2 extremos simples: los buenos y los malos, los ángeles y los demonios, los que sirven a Dios y los que se rebelan contra Él. Pero cuando uno se adentra en las Escrituras, descubre que la realidad no se acomoda a la lógica humana, que en el ámbito celestial hay fuerzas, hay mensajeros, hay ejecutores que no caben en los moldes que nosotros intentamos imponerles. Muchos, al escuchar el nombre Abadón, el destructor del abismo, suponen de inmediato que se trata de un ángel caído, de un siervo de las tinieblas. Pero la Biblia, con su precisión inquietante, no afirma eso. No lo presenta como un rebelde, ni lo describe como enemigo de Dios. Lo revela como un ángel, un líder, al que se le ha dado autoridad sobre el abismo, y más aún, su aparición ocurre en un momento determinado, dentro de una secuencia de juicios que Dios mismo ha anunciado desde la eternidad. ¿Acaso no recordamos lo que ocurrió en Egipto? Cuando el Altísimo liberó a su pueblo, envió plagas, señales y juicios. Y entre ellas, una noche oscura, el ángel de la muerte caminó por las calles, y donde no había sangre en los dinteles, la vida fue arrebatada. No era un demonio, era un mensajero de juicio. ¿Acaso hemos olvidado las ciudades de Sodoma y Gomorra?
Cuando los ángeles descendieron, su apariencia era imponente, pero su misión no era traer paz, era traer fuego, destrucción y el cumplimiento de un veredicto que el cielo ya había decretado. La Biblia está llena de episodios donde incluso los que portan destrucción no lo hacen por capricho ni por odio personal, sino como parte de un plan mayor, de un juicio necesario, de un acto de justicia que, aunque doloroso, revela la santidad y la soberanía de Dios. Por eso, la figura de Abadón no puede entenderse desde la perspectiva limitada del ser humano. No es simplemente un enemigo, no es un demonio sin control. Es un ángel vinculado a una de las etapas finales del plan divino, un ejecutor que cuando el tiempo se cumpla ejercerá su rol, no por rebeldía, sino porque así ha sido establecido en los cielos. Tal vez lo más inquietante de Abadón no sea su apariencia, ni siquiera su nombre. Lo que estremece al mirar con ojos espirituales es comprender que incluso aquellos que portan destrucción lo hacen bajo la mirada y el control absoluto del Creador. Y cuando llegue ese día, cuando el abismo se abra, Abadón no actuará por voluntad propia, sino porque el cielo lo ha permitido. Porque lo que está escrito debe cumplirse. El abismo, una palabra que resuena en las Escrituras como un eco oscuro, desconocido, casi prohibido, y sin embargo, pocos comprenden su verdadero significado. Pocos se detienen a meditar en lo que representa, en lo que encierra, en lo que esconde. Pero en la Biblia, el abismo no es un simple concepto poético ni un vacío simbólico. Es un lugar real, un espacio sellado, un territorio espiritual reservado para lo más peligroso, lo más corrompido, lo más oculto de la creación invisible. Cuando Jesús caminó por la tierra, su autoridad no solo se manifestó sobre las enfermedades y la naturaleza, sino también sobre los espíritus caídos. Y en una ocasión, cuando se encontró cara a cara con una legión de demonios, su reacción lo dijo todo. «No nos envíes al abismo», suplicaron. Ellos sabían que ese lugar existe. Lo reconocen, lo temen, porque no es un mito, no es un invento humano, es una realidad espiritual que permanece sellada hasta que llegue el momento. El apóstol Pedro en su segunda carta lo confirma. Habla de ángeles que pecaron, que fueron arrojados a prisiones eternas, encadenados, esperando el día del juicio. Judas, en su breve pero contundente epístola, dice lo mismo. Existen seres, entidades espirituales, que fueron encerrados. No vagan libremente por el mundo, están confinados, apartados, aislados, y su prisión tiene nombre, el abismo. La humanidad camina sobre la tierra ignorante de lo que se oculta bajo sus pies. No bajo el suelo físico, sino en una dimensión que los ojos no pueden ver, pero que la palabra de Dios describe con precisión. El abismo no es un cuento de terror, es un espacio sellado, reservado para contener aquello que ni el mundo natural, ni el mundo espiritual visible deberían albergar libremente. Y es precisamente ahí donde entra la figura de Abadón. Según el Apocalipsis, es él quien tiene autoridad sobre ese lugar. Él encabeza a las fuerzas que permanecen encerradas, aguardando el momento en que el abismo se abrirá. No antes, no por accidente, solo cuando el plan profético alcance su cumplimiento. Muchos creen que el abismo es solo un símbolo. Otros lo ignoran, confiando en que, si no lo ven, no existe. Pero la realidad espiritual no depende de la percepción humana. Lo que está escrito permanece y lo que ha sido sellado un día se abrirá, y entonces será demasiado tarde para ignorarlo. Será tarde para discutir su existencia. El abismo se abrirá, y aquello que está contenido emergerá. La única pregunta es si el mundo estará preparado, o si seguirá caminando, ciego, distraído, sin comprender que bajo sus pies, en las profundidades, el juicio ya respira. Puede que al escuchar todo esto, tu mente intente alejarse. Es natural.
El ser humano ha sido educado para temer lo que no comprende y para negar lo que lo incomoda. Preferimos refugiarnos en lo cotidiano, en las preocupaciones inmediatas, en las distracciones que nos ofrece el mundo moderno. Pero la Biblia nunca fue escrita para entretener, fue escrita para revelar, para advertir, para preparar. La existencia de Abadón, el ángel del abismo, no es solo un dato oculto en los textos antiguos. Es un recordatorio de que hay realidades espirituales que nos rodean, aunque no las percibamos. Es una advertencia de que el plan de Dios avanza, con o sin el permiso de los hombres, y es, sobre todo, una invitación a despertar, a dejar de vivir como si lo espiritual fuera un mito, a comprender que el abismo no es una metáfora lejana, sino una pieza clave en el mapa del fin. La mayoría vive atrapada en la superficie, ciegos a lo invisible, sordos a las advertencias, entregados a una existencia superficial donde todo se reduce a lo que se puede ver, tocar o consumir. Pero la palabra de Dios nos llama a elevar la mirada, a abrir los ojos, a entender que este mundo es solo una pequeña parte de una realidad mucho más grande, más compleja, más peligrosa. Abadón, el destructor, el ángel del abismo, es parte de esa realidad. No es un mito, no es una figura de terror inventada por la religión, es un eslabón dentro de una secuencia profética que ya está en marcha. Ignorarlo no lo hace desaparecer, negarlo no cambia lo que está escrito. Hoy tienes la oportunidad de prepararte, de comprender que lo espiritual es real, que el juicio es real, que el día en que el abismo se abra, muchos desearán haber prestado atención antes. Muchos buscarán respuestas, pero ya será tarde. Por eso, mientras las puertas siguen cerradas, mientras el tiempo de la gracia permanece, despierta. No para temer, no para caer en superstición, sino para vivir con los ojos abiertos, entendiendo que el mundo visible es solo una parte, y que el plan de Dios, incluso en sus aspectos más misteriosos, se cumplirá. El abismo existe, la advertencia es real, y el destructor ya tiene nombre.